silencio. Tercera y última llamada. Una, Oscar. Bueno, chicos, me presento con ustedes. Mi nombre es Huertas Mata Bárbara Sara, docente en formación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Y el día de hoy, con mi equipo de trabajo, que voy a pedir, los voy a ir nombrando y se levantan. La docente en formación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, segundo semestre, grupo B, Claudia Marlene Ortega Rodríguez. La docente en formación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, de segundo semestre, Muñoz Rodríguez Isabel. Oliva Villegas Carlos Fernando, docente en formación de la licenciatura y aprendizaje del español, sexto semestre. Peña Guerra Pablo, docente en formación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, segundo semestre. Parrilla Gutiérrez Cristian Iván, docente en formación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sexto semestre. Ok, antes de explicarles un poco sobre el eje articulador y todo lo que vamos a ver el día de hoy, quiero hacerles una pregunta. ¿Saben por qué están aquí? Más o menos. Me obligaron, ¿no? Para ver lo que es una mesa redonda. ¿Y sobre qué es esta mesa redonda? Ok, muy bien, entonces sí vieron al menos el papelito que estaba pegado por todos lados. No es cierto, ¿cómo crees? ¿No? Es que pensé que habías levantado la mano. ¿No? Bueno, el eje articulador en el que nos basamos, porque este proyecto, claro, mesa de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿en qué nos estamos basando? Bueno, en lo que nos dice la NEM. ¿Qué es la NEM? La Nueva Escuela Mexicana. El eje articulador al que se adscribe es Ética, Naturaleza y Sociedades, lo que compone la asignatura de Historia. El nombre del proyecto, bueno, cabe aclarar que para algunos que son de matemáticas y español, verán aquí un método algo raro, pero los de historia lo conocemos muy bien. Y esta metodología es la de la virgulilla, dada por el doctor Jesús Heras, el cual deseaba que estuviera presente en este momento, pero no ha podido llegar. Pero bueno, este sistema ayuda a hacer una relación de conceptos clave en base a que, rápidamente les pregunto, ¿ustedes cómo enlazan un concepto? ¿Con qué signo? Una idea, una palabra. Malos de matemáticas, ahí me ayudarían mucho. Con el guión. Perfecto, no sé quién lo dijo, pero fue ahí al fondo. Muy bien, gracias. Pero este signo, matemática y lógicamente, ¿qué es? Es negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué enlazar dos variantes tan complejas e importantes con un signo negativo? La virgulilla nos ayuda exactamente a hacer esta conexión, y en este caso el nombre del proyecto es el ECO, virgulilla, Sistema Histórico Socio-Virgulilla Cultural en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, se los expliqué para que no fueran a decirme, ¿qué es eso de la virgulilla? Suena muy marciano, pero realmente es algo muy complejo y muy bueno para enlazar aquellos conceptos que no son de la misma naturaleza en sí,
pero tienen una muy buena conexión entre ellos. Es algo que el investigador y doctor Jesús Heras nos enseñó a lo largo con los chicos de tercer semestre y con nosotros de segundo semestre, bueno, cuarto ya, por cierto, sí, se me olvida, una disculpa. Pero bueno, el objetivo de la mesa: la participación de compañeros docentes en formación de diversos campos formativos para conformar un nuevo vínculo relacional interactivo no lineal, retroalimentando nuestro sistema histórico cultural, enfocado en la nueva escuela mexicana, o como bien decíamos, la NEM. Ok, se preguntarán, ¿por qué no invitaste a los de geografía? ¿Por qué no invitaste a, yo qué sé? Cae mal. No sé, denme un ejemplo. ¿Física puede ser? Formación, perfecto. ¿Por qué? Química, tiene mucho sentido, química en cierto modo. ¿Por qué matemáticas? ¿Por qué español? Bueno, yo creo muy bien, soy alguien que de verdad piensa que la educación es muy diversa. Nuestras asignaturas pueden tener una conexión aún más grande de lo que podemos llegar a pensar. Demostrar que diferentes campos, como las ciencias exactas y las ciencias sociales, pueden formar algo más grande y significativo. Es por eso que con esto, demostrar con esta mesa redonda las ideas. ¿Qué es lo que piensa un docente en formación de matemáticas, de español, de historia y de cualquier licenciatura que ustedes quieran? Pero este es un pequeño proyecto que inicia con estas 3 licenciaturas. Ok, para comenzar con la mesa redonda, les voy a dar una pequeña introducción. Para esto me encantaría preguntarle al público, y si alguien quiere venir aquí al frente, no tengo ningún problema. Para ustedes, ¿qué fue o qué saben sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien que me quiera responder? Pasar al frente o le paso el micrófono. Pero no se me ocurre. Uno de los genocidios más grandes a nivel mundial en la historia. Ok, muy bien. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay muchos aristas, pero en sí, básicamente, que los alemanes no querían a los judíos. Los culpaban de que había terminado la Primera Guerra Mundial. Exacto. Hay muchas cosas que bueno, la Segunda Guerra Mundial es un tema muy extenso. No, ahora sí que educativamente los profesores de historia no podrían ni darlo en un mes, ¿verdad? Pero algo viene se debe decir. Es de ahí la idea de la mesa redonda, de que con ideas, con participaciones, no solo de mis ponentes, sino también de ustedes, público, podamos generar esta idea. Quería contextualizarlos para que podamos hablar de esto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1939 y 1945, ¿vale? Que involucró de manera directa y también indirecta a la mayor parte del mundo. Cuando hablamos de guerra mundial es porque una gran parte, o las potencias del mundo, están incluidas en esta, que este es un gran ejemplo, especialmente a las potencias militares y económicas de la época, ¿vale? Sara, ¿esta hoja es de matemáticas? Y No, es de todos. ¿Es de todos? Ah, ok, thank you, sorry. Ok, vamos a comenzar con la mesa. Nuestros ponentes van a tener 4 minutos cada quien para poder responder la pregunta que, un ejemplo, aquí está la primera pregunta, ¿no? De ahí, uno de ellos va a dar una pequeña explicación de la conformación de todas las ideas en sí, ¿ok? Después va a ser la participación de ustedes como público
ante esta pregunta. Y si tienen alguna duda y específica para algún ponente, pueden hacerla sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Y, pues, tomen el micrófono, ¿quién comienza? Buenos días, me llamo Dulce Joana, soy de la licenciatura de Matemáticas. Lo digo porque faltó mi presentación. La pregunta es de cuáles fueron las causas. Podría empezar por lo que es el Tratado de Versalles. Para ejemplificar esto, les voy a dar un ejemplo tal vez les parezca medio absurdo, pero creo que podría ser una buena manera de explicarlo. Todo el mundo ha visto la película de La Cenicienta, o eso quiero imaginar yo, ¿no? Pues, si verifican en la historia, Cenicienta pide permiso para ir al baile con el príncipe, pero para esto su madrastra le dice que tiene que cumplir ciertas tareas para darle la autorización, pero a la mera hora estas cantidades de tareas son tantas que al final no alcanza a ir. Pues el Tratado de Versalles tenía, digamos, que Alemania de una manera en la cual no podía formalizarse como país. Entonces, tomando en cuenta también que se estaba teniendo una crisis económica, entonces podríamos decir que Alemania se encontraba en una gran desventaja. Y con tantas desventajas apareció un hombre que decidió, no quiso permitir que su país se cayera. Y entonces empezó a hablar y dar ideas de qué podrían hacer para no dejar que su país cayera. Esa sería mi explicación. Sí, el Tratado de Versalles trataba principalmente como castigo hacia Alemania, los cuales involucraban una pérdida de territorio extensa en su apartado, también una desmilitarización y unas reparaciones económicas después de la Primera Guerra Mundial. Como dijo mi compañera, el ascenso de Hitler fue un boom hacia el país porque motivó a todo el país a mejorar y tratar de recuperar lo que fue la economía que perdieron y los territorios. En términos de economía, quisiera también recalcar que al disolver Alemania pierde alrededor del 13%, el 13% de sus colonias, esto es en África, Europa Occidental, Alsacia y Lorena. Entonces, estas pérdidas de estas colonias sí generan un gran impacto en la producción, sobre todo industrial, que estaba en auge de los alemanes. También recordemos que al término de la Primera Guerra Mundial, específicamente en este Tratado de Versalles, se pide el juicio del emperador alemán Guillermo II, que fue el que estaba como que en turno o que participó en la Primera Guerra Mundial, y se le da una sanción económica de 629.000 millones de marcos de oro, esto equivalente a aproximadamente 33.000 millones de euros de esta época. Entonces sí es una sanción económica bastante considerable, genera el resentimiento de todo el mundo, y justamente Hitler convoca a través del uso del lenguaje a unirse, a hacer un partido nacional socialista obrero, y con estas ideas de nacionalismo, de podemos salir adelante, de quiénes son los ricos, por qué los ricos nos oprimen, quiénes son las potencias mundiales. Entonces el pueblo alemán va generando cierto odio o cierto resentimiento y cierto revanchismo en contra de las potencias que los están oprimiendo, ¿no? Solamente añadir que las principales causas europeas, las causas en Europa, fue la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1938 y que Japón invadió las colonias de China y colonias británicas en Asia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ok, para poder, ahora ya tenemos un poco de contexto. Antes de iniciar con la siguiente pregunta, ¿el público tiene alguna participación, pregunta?
Sí, Pues a quién se lo quieres hacer. gracias. Bueno, primero que nada, es una participación, más que una pregunta. Muchas gracias por el esfuerzo, por lo que están haciendo. Y bueno, respecto a lo que es la Primera Guerra Mundial, como bien comentan, el Tratado de Versalles fue una de las causas principales de que pues lo que era el país de Alemania pues tuviera este sentimiento de derrota y a la vez pues de rencor, ¿no? Y que posteriormente pues el partido nazi pues se aprovechara de esto para pues infundir de ultranacionalismo a la gente y demás y bueno, llevar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un punto muy importante en lo que es el estudio de la historia, porque efectivamente el Tratado de Versalles es una de las causas que iniciaron la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez fue consecuencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces si nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, que inicia con lo que es el asesinato, bueno, del duque de Austria, Austro-Hungría, perdón, no tengo el dato exacto, ahí sí les pido una disculpa. Pero bueno, podemos ver que la historia nunca es tan simple, ¿no? No es como que pasó algo de la nada y de ahí, pues por eso se dieron las cosas, ¿no? Sino que siempre hay un contexto histórico y un sinfín de antecedentes que son los que van llevando, pues, a que se den las diferentes situaciones y bueno, problemas históricos como en este caso, ¿no? Efectivamente el Tratado de Versalles pues fue muy duro en contra de Alemania. Se podría ver como que pues se pasaron, ¿no? Se pasaron con ellos porque les pidieron dejar, bueno, hacer el armisticio, les quitaron tierras y demás, pero a su vez pues fue consecuencia de que pues lo que es Alemania pues apoyara al Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues dicen por ahí, ¿no? Hay de los vencidos y lamentablemente en la Primera Guerra Mundial, pues lo que fueron los vencidos fue Alemania, Austria-Hungría, pues obviamente pues se llevaron lo que fue la peor parte en este tratado. Solo eso. Yo voy a... Primero, aquí, después aquí, ¿vale? ¿Alguien más? Hola, buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí, jóvenes. Es interesante ver pues, la posición que tengan los alumnos de otras licenciaturas. A veces me parece que solamente los de historia sean los únicos que pueden manejar este tipo de temas. También los invito para que si hay temas de matemáticas que puedan invitar a los jóvenes de historia para hacer un intercambio, sería también muy interesante ver qué opinan. Y yo quisiera hacerles una pregunta en el sentido de, para poder entender y para que también nos puedan apoyar un poquito. Se acaba de mencionar que surge una figura, Adolfo Hitler. ¿Ustedes nos podrían o tienen alguna idea qué fue que hizo tan popular Adolfo Hitler entre la población alemana y por qué tuvo tanto éxito sus ideas y que fue también parte de lo que provocó que se diera el conflicto? Gracias. Porque era bueno cocinando. Era bueno cocinando. Era bueno cocinando. Por favor, ¿quién gusta responder la pregunta del profesor? Tengo entendido que fue más principalmente por sus ideologías ultranacionalistas, las cuales tuvieron relevancia con las personas mayores, las cuales pudieron percibir lo que fue la derrota y la pérdida de todo lo que tuvo Alemania en ese momento, aparte del fallecimiento de Francisco Fernando. Entonces, al no tener, no diría el poder, sino más bien la fuerza necesaria, entonces Adolf Hitler, con lo que fue su ultranacionalismo, pudo decirles al país y convertirse en el presidente de lo que es efectivamente Alemania, para poder pues, desarrollar la Segunda Guerra Mundial. Como complemento, Hitler engañó a mucha gente del pueblo alemán antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, porque cuando él creó su partido político, pues estaba el movimiento nazista. ¿Qué es el movimiento nazista? Él promulgó eso porque tenía un odio muy fuerte contra los judíos. O sea, era un odio que no podía con él. Y aunque en la Segunda Guerra Mundial se habla de los campos de concentración por el asesinato masivo de los judíos,
mucho antes de la Segunda Guerra Mundial también hubo este asesinato, pero era de manera pues menos que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él al momento de llegar al poder, mucha gente votó por él en Alemania, porque él nunca dijo cómo se iba a convertir o qué ideas tenía contra los judíos. Eso fue el engaño que le hizo a todo el pueblo, porque después lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ya cuando estaban los campos de concentración, incluso muchos alemanes hicieron demandas en contra de Hitler de lo que estaba ocurriendo. Ok, vamos con esta participación, después con esta y nos vamos con la siguiente pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Solamente para profundizar otra causa que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, pues fue algo que ocurrió en 1929, que fue la Gran Depresión económica en el sector bancario de Estados Unidos, ya que hay que recordar que, bueno, pues Alemania en ese tiempo pedía préstamos por parte de Estados Unidos e incluso pues la inversión. Entonces, al momento de que ocurre este suceso, pues Alemania ingresa en un estado de por sí ya traía una depresión monetaria y recesión aparte. Entonces, esto agravó más. A su vez, esto generó el desempleo de casi más del 50% de la fuerza laboral de Alemania. Entonces, aquí es donde entra pues el discurso narrativo y propagandístico de Adolfo Hitler, porque él es el que les empezó a través del partido nazi, pues de alguna manera pues ofrecerles, ¿no?, una alternativa de la situación pues, laboral y la crisis que estaba sufriendo Alemania, ¿no? Y sobre todo de que pues él se enfocaba mucho de que todo esto que venía de las inversiones y los capitales, pues el principal grupo que manejaba esto en Estados Unidos, pues es el grupo, ¿no?, de judío. Entonces ahí es donde también se empieza a conectar, ¿no?, todo eso. Nada más. Gracias. ¿Algún comentario de los ponentes? Buenos días. Antes que nada quisiera felicitarnos. La idea de ver las perspectivas de otras carreras se me hace muy buena. Y partiendo de eso, a diferencia de matemáticas, que es una ciencia exacta, la historia tiende a no serlo. Porque como dice una frase muy conocida, la historia se da del lado de los ganadores. Entonces, muchos tendemos a victimizar al pueblo judío por todo lo que pasó después con Hitler, pero algo que es muy cierto y por lo que Hitler empieza a ganar mucha participación, y es un factor social que no muchos vemos, es que entre todos los castigos que tenían el Tratado de Versalles hacia Alemania, era que los judíos salían muy beneficiados, mientras que el pueblo alemán que se mataba trabajando no recibía casi nada de lo que se ganaba, se iban a pagar las sanciones del Tratado de Versalles. Entonces, cuando Hitler empieza con este convencimiento del pueblo, lo hace bajo la frase de Alemania para los alemanes. No era solo el coraje que tenía hacia los judíos por haber sido rechazado de la Escuela de Artes, sino que en sí los judíos estaban siendo muy beneficiados y habían muchos casos de judíos que trataban muy mal a los pueblos alemanes. Por eso también en lo personal no me gustan las ciencias sociales, porque se tienden a ver del lado de vista del que ganó, no se exploran de una perspectiva general. Y en este caso sí estuvo muy mal lo que hizo Hitler, pero tampoco se suele abordar este abuso por parte del pueblo judío previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de empezar, aprovechando el comentario que hizo el compañero sobre las ciencias sociales,
Antes que nada, recuerden, todo esto que estamos haciendo es compartir ideas. Aquí no hay bandos, no hay quién tiene la razón, quién no, porque no estamos en un debate. Solo he de aclararles que agradezco mucho esa participación, porque ese es el enfoque en el que busco. Realmente sé muy bien que las personas que les atraen las matemáticas, que son muy buenos para la lógica, obviamente piensan distinto. La historia es objetiva, realmente no es tan subjetiva como muchos piensan, pero tenemos que encontrar ese enfoque, esa idea, ver realmente, como lo dicen, quién escribe la historia. Ese es el trabajo. Nosotros de historia no seremos historiadores, pero más sin embargo sabemos muy bien que como docentes en formación, eso es lo que debemos de enseñar. Realmente, ¿qué es la historia? ¿Sí? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué bandos se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Bueno, para la Segunda Guerra Mundial sabemos que fue a nivel mundial, pero tenemos dos bandos principales. Las potencias del eje, que esta era la que estaba en alianza con Hitler, que es Alemania, Italia, Japón, y bueno, en ellas pues se derivan también estados que son Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Tailandia, Eslovaquia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Por otro lado tenemos a los aliados, que ellos eran las potencias que son Estados Unidos, Francia, la URSS, China, y tenemos también junto con Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Canadá y Sudáfrica. Importante recalcar que también Sudáfrica y parte de África participó en esta guerra. Sí, también es importante mencionar que Estados Unidos en realidad originalmente no iba a participar en la guerra, él nada más estaba suministrando armas y municiones, pero empiezan a notar que el imperio alemán empieza a expandirse en demasía, empieza a tomar rápidamente un auge por toda Europa, y entonces es ahí cuando decide involucrarse, porque en realidad cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia, y entonces todo el mundo lo dejó pasar. Bueno, sobre todo Francia y Reino Unido dijeron, pues a mí no me importa, tú puedes tomar lo que quieras siempre y cuando no me ataques mis fronteras. Y entonces Alemania comenzó a empezar a expandirse, a empezar a avanzar geopolíticamente, y entonces se forma un tratado entre Rusia, bueno, en ese entonces la URSS, y Alemania, que es el tratado de Ribbentrop-Molotov, en el cual se dice que se van a dividir a Polonia a la mitad y que Alemania no puede tomar parte de la parte de Rusia de Polonia. Entonces, cuando Hitler comienza a tomar la parte que no le corresponde para poder tomar toda Polonia, es ahí cuando se da inicio a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Entonces, con este precedente, podemos decir que Estados Unidos en realidad iba a llegar al final de la guerra. Se involucra un poco más cuando Japón invade Pearl Harbor en el en 1941, y es ahí cuando ya decide utilizar sus bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki. ¿Alguna pregunta, alguna duda, aclaración que gusten hacer? ¿No? Okay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, una característica principal de la Segunda Guerra Mundial es que esta ha sido la guerra más devastadora a nivel de la historia contemporánea.
Porque se dice que dejó aproximadamente entre 40 a 60 millones de personas fallecidas. También podemos decir que una característica principal de esta guerra, bueno, ya lo mencionamos, fue la confrontación de dos bandos, las potencias del eje y los aliados. Otra característica fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos a Japón en las ciudades de Hiroshima e Nagasaki. Bueno, también una característica muy importante y muy triste, los campos de concentración. ¿Por qué ese odio contra los judíos? ¿Por qué Hitler o los nazis crearon ese partido? ¿Por qué tanto odio? Bueno, podemos mencionar esto, que este odio, esta discriminación hacia ellos viene desde años en Europa. No solamente era antes de la Segunda Guerra Mundial, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto se produce desde la Edad Media. Ellos decían que los judíos eran los culpables de la muerte de Cristo. Y ahora, hablando de la historia contemporánea, al término de la Primera Guerra Mundial en 1918, los alemanes decían que los judíos tenían gran culpa de la deuda que se quedó al término de la Primera Guerra Mundial. Entonces, acusaron a los judíos también de ser explotadores. ¿Por qué? Porque era como un pretexto que ya le traían a los judíos. Ahora decían que también eran capitalistas, que se querían aprovechar y enriquecer a costa de otras personas. Cuando pues no, sabemos que no, simplemente era el odio hacia ellos. Ahora, si bien lo podemos mencionar, de 1933 a 1939 los nazis le hicieron la vida imposible a los judíos. ¿De qué manera? Habían ciertas restricciones, los discriminaban. Una de ellas era de que un judío no se podía casar con otra persona que no fuera judía. 2. Los judíos no podían visitar ciertos lugares públicos como parques o cafés. Y ellos, por el hecho de ser judíos, perdían la nacionalidad alemana y se quedaban como ciudadanos de segunda clase. ¿Y qué querían hacer los alemanes? Pues los querían como hostigar para expulsarlos a otros países, obligarlos a que ellos se fueran de Alemania. Y muchos de los judíos, sí huyeron y migraron a otros estados, a otros países antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasó con los campos de concentración? Bueno, si recalcamos, Hitler no tenía en mente hacer unos campos de concentración. Él tenía en mente exportar a los judíos poco a poco, pero al ver que la guerra no terminaba, pues pusieron un plan que es el genocidio. Lo llamaron holocausto, que significa quemar todo. Por ello implementaron los campos de concentración y los ordenaron primero escogían a los hombres entre 15 a 60 años, los llevaban, posteriormente mujeres, niños, niñas y ancianos. Al momento de llevarlos a los campos de concentración hicieron muchos experimentos, porque no primero los mataron o los quemaban, primero los mataron con pistolas, después fueron experimentando que con una cámara de gas era una manera más fácil para que ellos los pudieran asesinar. Pero bueno, ante esto hacían pruebas cuando llegaban los judíos a los campos de concentración, los ordenaban por edad, si podían realizar ciertos trabajos, su estado de salud. Si los judíos tenían un estado de salud que ya era muy, pues ya, o sea, como los ancianos, inmediatamente pasaban a la cámara de gas donde eran quemados vivos. Ahora, los que pasaban eso hacían trabajos que los explotaban, a manera de que ellos se fueran muriendo poco a poco con el trabajo muy pesado que les ponían. ¿Alguien más? Uno de mis exponentes, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno,
no sé si pudieran comentarnos algo de... Si pudieran comentarnos algo de lo que fue Italia y los motivos por los que hubo este cambio de bando pues cuando iba como que a la mitad la Segunda Guerra Mundial, que pasó de ser parte de las fuerzas del eje a formar parte de los aliados. Bueno, es pregunta abierta, no sé si alguien guste tomar. Se podría decir que tenían su líder de Italia en un principio estaba de acuerdo con Hitler porque también quería ganar territorio, porque durante la repartición del territorio Italia no alcanzó, entonces dijo, ay, pues agarramos tus territorios, vamos, me corro contigo, pero agarraron a este líder. Entonces, al ver el intercambio de líder, pusieron a otro hombre, el cual estaba en contra de todas las ideas de Hitler. Entonces fue de esta manera que terminó estando del lado del eje con, ¿cómo fue que dijiste? Los aliados. Por esa razón terminó con ellos, porque el líder ya no era el mismo. Entonces, al no haber el mismo liderazgo, o sea, su lado cambió. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a la caída del régimen de Mussolini, que era el que pues compartía estas ideas de ultranacionalismo similares a Hitler, bueno, este personaje es derrocado, es incluso asesinado, colgado de los pies. Era una escena muy famosa por los mismos italianos que ya estaban hartos. Y bueno, después de este suceso es que Italia pues derriba ese régimen en el que se encontraba y pasa a formar parte de los aliados. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo no me quisiera quedar con las dos cosas del tintero. Perdón, es un comentario, es algo que me gusta platicar con los demás. Si algunos dicen que se tiene la verdad absoluta, están borrachos. No es cierto, muchos de los detalles. Vamos a examinarlo, mis queridos compañeros. En matemáticas me apasiona la historia. Y también tiene lo subjetivo. Las matemáticas son subjetivas, además son fantasiosas, no existen. Dos puntos al final del plano sí se tocan. Y detalles así que eso no piensa. Pero acá sí me espanta, me gustaría que buscáramos ahí algunos antecedentes que van más allá del odio de los judíos, que es mero churro. La realidad, bueno, Hitler para empezar ya era alemán. Y segundo, la comunidad más rica del mundo y a través de la historia es de los judíos. Qué casualidad, les decía yo a los compañeros ahora que estuvimos en el Museo de Medicina, qué casualidad que la Santa Inquisición nomás quemaba a las mujeres que estaban sabrosas y los que eran ricos. O sea, los jodidos como nosotros de los normales pues, se los quedaban, pero los demás se los checaban, les quitaban su felicidad. Qué casualidad que los judíos atacados eran los judíos ricos de Alemania y de casi toda Europa. Cuando se enfrentan en el asunto del día de que, por cierto, un día los invito a que lo platiquemos. Muchos hablan de Normandía, nadie lo conoce. Cuando has ido y has visitado las playas, dices, pinches no se les ocurrieron lugares más feos para atacar. Pero bueno, y luego les hicieron de comer a los pobres soldados como marranitos, por eso andaban vomitando bueno, otros detalles. La cosa es que van, revisen ahí antecedentes, hay muy importantes. Las armas más fabulosas de la época las tenían los alemanes y no se obtienen hermosos con 1 peso, 2 pesos, ni robando todo lo que tienen los judíos. Hay algunos datos, hay algunos libros interesantísimos para aquellos que representan la religión. No, yo no ataco a la religión, a los pinches nahuetodos sí, pero a la religión no. Este desgraciado de Pío XII dona dinero del Vaticano para que se fortalezca el ejército alemán con la consigna de chingar a los judíos, porque es el otro vestigio. Si hay un banco que no se ha auditado, y si ustedes no lo saben, es el verdadero banco del mundo, es el Banco del Vaticano. De hecho, el dinero que se va de aquí de la basílica no se cuenta, no sabemos cuánto le damos a esos pinches nahuetodos. Pero bueno, esa es la primera, como para desfasarle. O sea, no crean que el dinero llegó ahí.
Vean los uniformes nazis, no se compraban con un peso, y son los uniformes más elegantes, más poderosos. Todo el armamento era de primera, ya se les olvidó el barco, el Bismarck, que era un barco gigantesco. Los estudios que tienen ahí muy importantes, se roban a los científicos, por eso los rusos pelean contra los griegos y trataron en llegar unos y otros, para que no llegaran y no robaran a los científicos. Entonces, créanme, el asunto de los de Hitler y los judíos no solamente es un asunto que hay, que son muy malos. Ahora los pinches judíos hacen lo mismo con los judíos palestinos, que poca, ¿no? Pero eso no lo pasa porque pues ahí no, los noticieros no son dueños, los palestinos son dueños, casi todas las cadenas son judías. Entonces hay que regresarle un poquito hermosos a la historia, hay que plasmarle ahí, ¿no? Hay fotografías incluso de los principales líderes nazis con Pío XII dando un asunto, y lo de también, ¿cómo se llama? El chaparrito, el Mussolini, el Benito, él es el que inicia el asunto del nacionalismo, y luego Hitler se lo copia, y lo adoraba Hitler, a pesar de que era un enano feo, por cierto. Tanto que lo quería. Cuando le dan en su jefa, bueno, tanto lo quería, tanto que cuando lo ponen en su jefa al pueblo, que lo saca en el pueblo y lo desnuda junto con su mujer, por eso Hitler se mata. Y luego ya vienen las especulaciones de que no se murió, que se lo llevaron a Argentina y ese rollo, pero sí le dieron de su jefa. O sí se dio, estaba bien cuícara, porque además de bueno, no tenía absolutamente nada, estaba bastante loco, era muy inteligente, pero estaba medio cuícara. En fin, ojalá nos chequemos un poquito de la historia ahí, porque es apasionante verlos, ¿no? Y ya no intervengo, muchas gracias. ¿Ibas a participar, compañero? Sí, puedo decirlo así, no hay problema. ¿Sí? Bueno, también otro antecedente y que considero algo importante No se es oye, la no Gran se oye. Depresión que sucedió en Estados Unidos, porque como saben, hubo una decaída en las bolsas de valores. ¿Y qué es lo que hacen las guerras? Las guerras en la Primera Guerra Mundial ganó, y cuando un país gana la guerra, obtiene beneficios económicos, territoriales, potencias. También es cuando más se desarrollan las armas, los medicamentos, cuando hay guerras. Entonces, esta Segunda Guerra Mundial solo fue un pretexto para ver quién quedaba como potencia, para demostrar el poder balístico que tenían, o al menos yo lo considero así. Entonces Estados Unidos se mete por lo mismo, primero apoyar diciendo, nomás voy a dejar ahí armas, comida, municiones, y veo qué pasa. ¿Cómo se llama? Y veo qué pasa. Entonces ya después, como Japón ataca unas islas, no me acuerdo cuáles, ya dice, creo que Albert Einstein era judío y él consiguió viajar a Estados Unidos. Él desarrolló, creo, junto a Oppenheimer, la bomba atómica, pero él no estaba muy de acuerdo de eso, porque decía que era inhumano la catástrofe que podía hacer eso. Y pues en verdad sí. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, no me había dado cuenta aquí. ¿Quién quiere participar aquí? Por favor, ya por la pregunta. Pero ya la dices. Sí, y es Somos 5 minutos. ahorita vamos punto por punto porque todavía no si quieres. Bueno, se mencionan ustedes que una de las etapas primordiales, un antecedente es el nacionalismo, pero creo yo que nada más fue una parte de lo que es en realidad el fascismo, y quisiera, bueno, tengo esa duda de saber cómo se desarrolla realmente el fascismo, pues no nada más en Alemania, sino en todos los países aledaños que empiezan a coordinar con estas ideas, porque creo que no es tan fácil nada más decir
creo yo que somos los chingones y ya de ahí vamos a hacer lo que podamos, ¿no? No, o sea, tiene que haber un proceso. Yo quisiera saber si se sabe cuál es ese proceso en el que se convence a las personas. Ok, gracias. Ponentes, por favor, ¿quién me va a responder la pregunta? Ok, hasta donde tengo entendido, imagínate que te castigan por algo que hiciste, pero se excedieron en el castigo. ¿Cómo te sentirías? Muy enojado, supongo. Entonces, ahora imagínate que reúnes a tus amigos y entonces empiezas a decirles, tenemos que unirnos, tenemos que hacernos valer, tenemos que hablar del honor, de la patria, nosotros podemos ser una potencia mundial, nos dejaron básicamente en ceros, en una deuda muy fuerte económicamente, y empieza a hablarse o a hacer el discurso de la militarización, es decir, únete a las tropas alemanas o casi muere de hambre. Entonces, al tener esta visión de decir, pues si puedo ir y vengarme y defender mi país y proclamarme como autónomo, a morir, literalmente morirse de hambre, entonces tomaron esta decisión de hacer este discurso, de hacer propagandas políticas. Hitler era excelente orador, una persona que tenía muchísima inteligencia para hablar. Se dice, por ejemplo, que reúne a todos los líderes alemanes que estaban en la época, los encierra en una biblioteca y los incendia. Entonces, él cuando pasa el suceso, dice, oh, soy el único que queda, entonces me voy a nombrar canciller, ¿no? Porque es lo equivalente al primer ministro, que es el que toma las decisiones en Alemania. Y entonces es ahí cuando surge que llega al poder. No es que alguien diga, ay, sí, tú vas y nos representas a todos. No, sino que él toma las decisiones, él es el que mata a todos los líderes en la biblioteca y él se autoproclama canciller, ¿no? Ya después, cuando empieza la expansión, con la invasión a Polonia y la invasión a Bélgica, Holanda y Dinamarca, él habla acerca de la reunificación, para no decirlo que te voy a invadir, voy a reunificarme, voy a unir a mi pueblo, porque la mayoría se supone que la mayoría de esa población pues habla alemán. Entonces, si yo hablo alemán y tú hablas una variante diferente de alemán, pues entonces vamos a unirnos, vamos a ser amigos, vamos a ser compas, para poder enfrentarnos al grupo opresor, ¿no? Al grupo que tiene el poder. Entonces, ahí se va dando esa transición. Yo lo veo como uso del lenguaje. Ya ve que el uso del lenguaje pues, requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es un proceso que se va construyendo con el transcurso de la historia. O sea, no podemos llegar y decir, ya voy a hablar con propiedad cuando no tengo los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces, es a través de estos discursos de oratoria de Hitler que él va convenciendo, usando la función apelativa, convenciendo a la gente de unirse para vengarse. Ok, gracias. Por el momento las participaciones, un momentito, la vamos a acordar un momento para que respondan esta pregunta. Pero antes de seguir con la pregunta, me gustaría que pasara al frente el doctor Suceras, por favor. Un momento, chicos. Les agradezco. Pase, por favor. Por favor, doctor. Yo le agradezco mucho al doctor que en este momento se encuentra con nosotros. También para mencionarles al principio, les explicaba sobre aquella metodología que el profesor ha realizado, de su trabajo, y realmente les agradezco los aplausos porque gracias al profesor Eras y gracias también a muchos profesores
que en este momento se encuentran en el auditorio, es que también esta mesa redonda se está llevando a cabo. Y quien me enseñó la metodología y quien me ha enseñado todo esto es el profesor Eras, es el doctor investigador Eras. Yo soy un pobre venadito nada más. No muchachos, los aplausos son para ustedes. Qué bueno que toman estas iniciativas. Y a mí me sorprendió, claro, no me sorprende tanto sabiendo que tienen excelentes profesores en matemáticas, que no nada más ven números y ecuaciones, porque cuando vi que había estudiantes de matemáticas, dije, wow, ¿cómo los convenciste de que de ese punto de vista esto es interesantísimo? Yo les digo a mis estudiantes que la historia es una ciencia transdisciplinaria, donde también están presentes las matemáticas. Que ustedes tienen mucho que decir y mucho que aportar, así como sus compañeros de estudio. Felicidades por el evento. Yo creo que los aplausos son para ustedes. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? Por favor. Un antecedente muy importante que nos está olvidando, porque nos estamos enfocando mucho en lo que pasó en Europa, es lo que pasó en Asia, en el Pacífico. Y fue el inicio fue la invasión de Japón a la República en 1937. Mientras que China tenía el apoyo económico de la Unión Soviética, Japón tenía el apoyo de la Alemania nazi. Entonces, este acontecimiento es muy importante porque también es el que le va a poner fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, y donde también México hizo un aporte gigante que, bueno, mencionaremos más adelante. Entonces, este antecedente sí se me hace muy importante y creo que se nos estaba pasando, que también pues es con el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941. Y bueno, eso es lo que creo. Hablando sobre los antecedentes, aparte de todo lo que fue el Tratado de Versalles, en 1936 se comenzó a hacer una remilitarización en Rumania, lo cual eso rompía directamente con los tratados de Versalles. En 1938, Alemania hizo la anexión de Austria, lo que provocó la unificación y la monoparlantes, lo que comentó mi compañero hace rato, sobre que si hablas un alemán, aunque es un poco diferente al mío, podemos ser aliados. También tiene que ver con lo que es que Hitler reclamó el sudeste de Checoslovaquia, donde Francia, Italia y el Reino Unido firman un acuerdo para tratar de detener a Hitler. También fue la invasión de Checoslovaquia, que rompe directamente el acuerdo, y la demostración de la ambición de Hitler hacia obtener más poder. En el inicio del conflicto fue que en 1939 el pacto Ribbentrop-Molotov, el cual era que Alemania y la Unión Soviética no se agredirían entre sí y había una división de poderes de lo que es Europa Occidental. En 1939, específicamente el 1 de septiembre, fue la invasión a Polonia, donde Alemania ocupó el método guerra relámpago, o también conocido como Blitzkrieg, el cual denomina que es lanzar todo de una manera estratégicamente rápido para que así no tenga tiempo de defenderse. Y el 3 de septiembre de 1939 es cuando se da la declaración entre Reino Unido y Francia para comenzar la guerra contra Alemania. Bueno, ¿eso es todo? Ok. Participaciones, preguntas, alguna duda. Esta vez nos vamos a guiar solo con 3. Hola, nuevamente. Hace un momento hubo una participación que me llamó mucho la atención, que decía un compañero de matemáticas
que no le gusta la historia y pues... No, en la historia eran todas las Bueno, sociales. sí, más bien las ideas sociales. Pero fíjense, se me hace muy interesante este cuestionamiento porque, por ejemplo, las matemáticas y la historia, ambas trabajan con el pensamiento abstracto, un pensamiento también complejo. Nada más que la diferencia con las matemáticas es de que podemos llegar a una conclusión, digamos, exacta. Y yo creo que lo rico de la historia es que va a haber muchas posibilidades para explicar un fenómeno. Y es otra manera de desarrollar ese pensamiento abstracto. Es decir, por ejemplo, yo les comento a mis alumnos, aquí, dependiendo de ustedes en dónde están sentados, es como pueden observar en la pantalla o a los compañeros. No es lo mismo como yo lo observo que como lo observa el compañero de aquella esquina, o no es lo mismo como lo observan los compañeros que están ahí en la puerta. Cada quien los va a observar desde una perspectiva diferente, y creo que eso es lo rico, tener varias maneras de poder explicar un fenómeno. Es decir, las ciencias sociales lo van a explicar de una manera, o va a haber múltiples maneras de explicarlo, y qué bueno que en las matemáticas se puede explicar de una manera muy exacta. O sea, creo que ambas disciplinas científicas son muy importantes para desarrollar este pensamiento complejo y abstracto. Gracias. Volviendo a los antecedentes, bueno, lo de las sociales es muy cierto que tienen muchos puntos de vista, pero no me gusta no por esta variedad de puntos de vista, sino porque muchos son mal vistos. Entonces siento que eso limita mucho a la materia de historia y las ciencias sociales, que muchos puntos de vista son mal vistos y entonces como que limita la perspectiva general que se pueda tener. Volviendo a los antecedentes, algo que es muy cierto y que se pasó fue el ataque a Pearl Harbor. Este ataque hace que Estados Unidos se incluya por fin en la Segunda Guerra Mundial, pero es muy conveniente. Se tiene la teoría de que Estados Unidos lo resaltó más de lo que fue para entrar, porque precisamente un antecedente que se comentaba era la Gran Depresión. El inicio de la Segunda Guerra beneficia mucho a Estados Unidos por la venta y compra de armas, que es de las mayores fuentes de ingreso que tiene Estados Unidos. El incluirse en el conflicto armado pone como que mueve todo el tablero y hace que el conflicto se avive más, lo cual le da más venta y compra de armas a Estados Unidos. Por ende, no solo que se recupera de la Gran Depresión, sino que al finalizar la Segunda Guerra queda como una de las dos potencias más grandes junto con la Unión Soviética. De hecho, esto de demostrar poderío se da también con las dos bombas que acaban la Segunda Guerra, porque en realidad la Segunda Guerra ya había acabado. Hitler se suicida horas antes del lanzamiento de las dos bombas. Estados Unidos lanza las dos bombas nucleares para demostrar su poderío en esta reorganización que se iba a dar después de la Segunda Guerra Mundial, como para decirle a los demás: no se metan conmigo porque les puedo aventar bombas nucleares. Es que rápido, porque se me dispara la boca y este muchacho me hace vueltas, porque ya habíamos hablado de Pearl Harbor y va otra vez con él. En su idioma no lo hirieron. Hermosos, sí es verdad que la historia tiene muchas cosas, pero también te aclara muchas. Primero que nada, yo quiero que recuerden la famosa guerra relámpago, que no se da sino por el asunto de la droga. Drogaban a los soldados, que después los gringos lo van a hacer en Vietnam, lo van a hacer hasta la fecha, que fue muy importante verlo. Hitler era un pueblo no inteligente, un pobre drogadicto,
De hecho, el último de su vida estaba todo tembloroso y demás porque le metían pastillas de todo. Y son así como chismecillos, pero no son cosas históricas que ahí están apuntadas en los datos. El loco este que ni doctor era, por cierto, era el que lo recetaba. El otro antecedente que creo que ese sí nos falta es revisar por qué una lucha de un pueblo llamado el elegido de Dios, o sea, no cualquier pueblo pinchurriento, el pueblo elegido de Dios pelea contra la raza superior, un mito, si los que creen en Dios, contra otro mito, una raza contra un pueblo. Ahí hay un antecedente muy importante, social, histórico, biológico, analítico, para pensarle. Yo tengo que crear un mito a la gente de que somos superiores como seres güeros, guapotes, y contra los demás son chichimecas, ¿no? Ese es el otro antecedente, hermano. Y ya sí, por último, hay que revisarle mucho otra vez, hermano, con mucho cariño. Esto de es muy importante, muy interesante saber, ¿no? El proceso de la guerra no la hace Hitler, el desplazamiento de las tropas no las hace Hitler. Él no era general muy bueno, de hecho había sido soldado maleta. Sus generales son los que realmente hacen la guerra, ¿no? Hasta que agarran al gordito, al que era piloto, que no me acuerdo cómo se llamaba. El Goering era un genio, un estratega, un verdadero genio. Y se mete a agarrar, anda matando a todos los generales porque él se lo querían echar, porque empieza a perder todo. Pero él no era un estratega, era una persona con muchos detalles, pero bueno, otro día platicamos. Muchas gracias, ahora sí. Gracias por esta conferencia. Vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Por el momento omitiremos la participación del público para poder terminar, ¿vale? No respondimos cuáles fueron los antecedentes, ¿verdad? Aquí en la mesa. Se me fue el nombre. Perdón. Es que tienen muy buenas participaciones. Me sorprenden. Por eso cuando iba a preguntar, a ver, ¿por qué no está también aquí acompañado? Pero bueno. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial? Eso es específicamente lo de mi parte y fue lo de la expansión alemana, como ya les había comentado, respecto de los antecedentes, que también va relacionado con el tema de la expansión, que fue lo de la remilitarización, la anexión de Austria, la invasión a Checoslovaquia, y pues bueno, el tratado de Francia, Reino Unido e Italia para pues, detener lo que fue Alemania, donde pues con lo que fue la traición de Italia se rompe el acuerdo, también el pacto Ribbentrop y Molotov, que es lo de Alemania y la URSS, de su no agresión y división de territorio, que pues, a finales de la guerra también se está rompiendo esta parte. La invasión a Polonia, con la de la guerra relámpago y la declaración de la guerra. Ok, ahora vamos a hablar sobre qué sucedió en la segunda etapa de 1941 a 1943. Ok, a mí me gustaría aportar a esta segunda etapa que básicamente si la URSS, si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, básicamente Alemania hubiera ganado la guerra. ¿Esto por qué? Hay un antecedente de que Rusia, bueno, la URSS estaba con la Revolución Rusa por el socialismo en 1917, al derrocar al imperio zarista, bueno, el régimen zarista, y establecen el primer estado socialista. Con esta idea en mente, tienen muchas guerrillas internas a través de toda Rusia, pero se dan cuenta en 1939, con esto del pacto Ribbentrop-Molotov, que están perdiendo territorio, que están perdiendo fuerza militar, política y económica. Entonces, la URSS decide participar y empieza a defenderse básicamente de todos los ataques que Hitler hizo. Se rumora, por ejemplo, o bueno, se dice que Hitler quería llegar a Moscú y hacer un lago artificial con toda la ciudad, o sea, matarlos a todos y dejar un lago artificial ahí.
pero llevó básicamente a toda su tropa, llevó 900,000 hombres y todos fueron derrotados básicamente por el frío. Entonces se congelaron los soldados, hubieron muchísimas bajas. Los soldados de Moscú, bueno, de Rusia, estaban más acostumbrados al frío, sabían exactamente en qué regiones sí, qué regiones no, conocían realmente su tierra, ¿no? Entonces, pelean contra los nazis en Moscú y en Stalingrado, y al derrotarlos, básicamente perdieron, les digo, como 900,000 hombres, y los rusos tampoco se fueron así intactos, también se estima que perdieron alrededor de 2 millones de soldados en esas dos batallas, bueno, durante toda la guerra más bien. Entonces, este debilitamiento al ejército militar, así como el otro frente en Occidente, en Normandía, como nos comentaba en el día de, fue lo que fue la causa o el hecho que fue debilitando el poder militar de Alemania, ¿no? Como se había dicho anteriormente, se había hecho un tratado entre lo que era la URSS y Alemania para evitar el conflicto, porque se habían repartido a la mitad a Polonia. Pero Alemania decidió ir en contra de su tratado, y entonces se queda la URSS como de, ¿qué pasó, papi? ¿Por qué no haces esto? Entonces se van en conflicto, y como dijeron hace un momento, decide lanzar a sus soldados, pero no contaba con que iba a hacer frío, y al momento en que van empezando a invadir, evidentemente van avanzando y se van quedando sin comida, sin provisiones. Entonces su idea de los alemanes es, vamos a llegar a un pueblito, los conquistamos, ahí nos quedamos un ratito, comemos, agarramos cobijas, comida, lo que podamos y seguimos. Pero se cree que la URSS, para defender a su patria, decidieron quemar todo el pueblo. Antes de que llegaran los alemanes, digamos que alguien les avisó como de, hey, vienen por acá, ¿qué hacemos? Entonces decidían prender todo, se quemaba todo, se morían incluso ellos, y llegaban los alemanes, ya no había de dónde sacar provisiones, y por eso también fue que se fue debilitando Alemania. Este apartado donde comentó mi compañero acerca de lo del frío, se le conoce como la Guerra del Invierno, que pasó entre 1939 y 1940. Desde ese momento se puede observar de que Alemania estaba ocupando, en este caso, a Finlandia, como era un aliado de él, para ocuparlo de paso para llegar a la URSS. Hay una historia que me gusta bastante que pasa con un finlandés, específicamente con Simon Haishaya, el cual era un pastor, pero como estaba del lado de, de Alemania, Alemania, el gobierno finlandés le quitó su territorio para que se pudiera ocupar como paso para llegar a Rusia. Entonces, como Finlandia estaba del lado de Alemania, él comenzó a tratar de defender lo que fue la URSS para evitar que llegaran a Finlandia y a su vez hacia Alemania. Se estima de que Simon Hayek logró matar al menos a 500 hombres sin ser herido hasta la última pelea que tuvo antes de que lo retiraran. Ok, vamos por... ahora vamos a enfocarnos un poco en México. ¿Por qué México? Como tal, México no estuvo dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿por qué entonces lo relacionamos? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué es lo que pasaba en México durante la Segunda Guerra Mundial? Porque aunque no hubo participación, obviamente todo como una guerra mundial detonó en muchos aspectos sociales, económicos, pero vamos a ver un poquito más, ¿sí? Entonces, queridos ponentes, ¿qué pasaba en México durante la Segunda Guerra Mundial? De hecho, en el año 1939 estaba el cambio de poder. Estaba
de un bando estaba Manuel Ávila Camacho y del otro el candidato de oposición general, Juan Andreu Almazán. En la población se basaba para votar en ellos del lado que, del bando en el que los candidatos simpatizaban, ¿no? En este caso, el ganador de esta elección fue Manuel Ávila Camacho. Entonces, Manuel Ávila Camacho se mantuvo neutral ante esta situación, pero las potencias del eje querían convencerlo de que se unieran a su bando. ¿Por qué? Porque México tenía algo muy importante que las potencias del eje anhelaban, que era el petróleo. El petróleo era lo que necesitaban para seguir suministrando sus ¿cómo se llama? Las máquinas de guerra. Vaya. Ajá, los tanques. Ajá. Pero eso cambió cuando mientras México le suministraba de petróleo a Estados Unidos, submarinos alemanes atacaron un barco mexicano que era el Portero de Llano. Portero de Llano, perdón. En el cual murieron 14 marinos mexicanos. Después de esto siguió otro ataque también, que fue al buque petrolero, el Faja de Oro. Entonces, el viernes 22 de mayo, el presidente Ávila Camacho declaró el estado de guerra contra las potencias del eje. Fue así que empezó a armar un ejército. Había tantas personas que querían apoyar que pues los cuarteles militares no daban abasto a tantas personas. Entonces lo que la prensa, bueno, la propaganda del presidente fue invitar a la población a que alojaran en sus casas a los militares, les dieran hogar y pues alimento. Entonces ya después fue que también estaba como había bastante población alemana, de japonesa en nuestro país, empezaron a ser investigados y también empezaron a ser llevados a la fortaleza de Perote, a todos los sospechosos que se creía ayudaban a esos gobiernos. Entonces, en esa fortaleza se recibió a todas esas personas, ¿no? Y en aquella época se llamó a ese evento la Quinta Columna. También hizo que la población se mantuviera en un estado de alerta permanente. Entonces, tú puedes. Ya después, Estados Unidos le dio este apoyo a México. Creo que fueron alrededor de 13 millones de dólares para que el ejército mexicano pues se armara. Y fue que también empezó, bueno, mexicanos fueron a Estados Unidos para ser entrenados y formaron el escuadrón 201, que fue el que hizo el aporte en la guerra del Pacífico para liberar a las islas Filipinas de los japoneses. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940,
Por obvias razones abarcó cierta parte que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 hasta 1940, que fue pues bueno, hasta la fecha que duró el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se dice que México tenía relaciones comerciales con Alemania, y que prácticamente le vendíamos insumos, ya que como somos productores de maíz y otros alimentos, en los cuales ellos escaseaban en ese momento. La cual, a vista de otros países, nos hacía a favor de los nazis, y eso hacía que Japón nos quisiera bombardear en cierto momento. Pero Lázaro Cárdenas lo evitó haciendo un toque de queda masivo durante cierta hora de la noche, donde todas las luces se apagaron en aquel momento. Y bueno, esto no es tan relacionado a lo que es México, pero más que nada para Estados Unidos. La razón por la cual en Estados Unidos era más visto que las mujeres ejercieran una profesión es porque como la mayoría de los hombres participaron en la guerra, esto hizo que el estereotipo tuviera que ser dejado a un lado. Por eso existe la creación de la imagen de Rosy, la remachadera. Ok, y por último, la tercera etapa de 1943 a 1945. ¿Sí? Por favor. Ya en el año 1945 ya todo el mundo sabía que Alemania iba a perder la guerra. Entonces, mientras las fuerzas aliadas se acercaban cada vez más al centro de Berlín, que era el último bastión nazi, por el oeste atacaban los soviéticos, los aliados iban entrando por el oeste y los soviéticos iban entrando al territorio por el este. Entonces pues estaban casi que rodeados. La población estaba en pánico, sus tropas ya estaban desmoralizadas y el alto mando alemán ya estaban con opiniones divididas de si seguir avanzando o ya de plano rendirse. Entonces, Hitler y sus hombres aún pensaban que podía haber una victoria milagrosa ante eso, mientras otros ya pensaban en armar planes de huida o rendición. Pero esto era algo que Hitler pues no veía muy mal. A quien tenía intenciones de rendirse, pues lo mandaba a fusilar. No, él de plano no quería rendirse. Desde el fin de la batalla de Stalingrado en 1943, las fuerzas alemanas habían comenzado a ceder su territorio. Los soviéticos avanzaban sobre los países previamente conquistados a gran velocidad, sumado a la invasión aliada a Europa en junio de 1944. La situación alemana ya era desesperante. En diciembre de 1944, Alemania lanza su última batalla ofensiva, conocida como la Batalla de las Ardenas. El ejército alemán sufrió más de 75.000 bajas y su fuerza aérea quedó extremadamente debilitada. A partir de esto, los nazis empezaron una retirada que no pararía hasta el fin de la guerra. En 1944 fue liberado el primer campo de concentración. Para esto, tiempo después, Himmler también, por un afán de una rendición, también empezó a liberar más campos de concentración, entre comillas, pero lo que estaba haciendo era reunir a esos prisioneros, y porque lo que necesitaban eran manos de obra, y también lo que Himmler quería era tener a ellos como rehenes por si pues los necesitaba para eso. A esa marcha se le conoció como la Marcha de la Muerte, porque a las personas ya debilitadas, desnutridas, en su peor condición, las fueron obligadas a caminar en el frío, en el invierno, y muchas personas o morían o las asesinaban porque ya no las veían capaces de aportar en nada. Ok, también, como ustedes saben, para finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que todos, que Japón se resistía a terminar la guerra, pues Estados Unidos les tuvo que
enseñar su invento que fue creado, que fue la bomba atómica. En 1942 fue la primera explosión controlada que no tuviera un desencadenante, bueno, global. ¿Alguien de aquí vio la película de Oppenheimer? Sí. Bueno, aquellas personas que lo vieron, si recuerdan una escena en la que Einstein y Oppenheimer hablan sobre de que puede haber una reacción en cadena acerca de la explosión de la bomba atómica. Ese fue el primer experimento de 1942 donde se pudo evitar todo eso y se vio el uso y la potencia de dicha arma. Entonces, simplemente porque el gobierno de Estados Unidos quería ocupar y observar específicamente cómo se desarrollaría las enfermedades y todo el desarrollo en un país, decidieron usar como excusa lo que fue Japón en Hiroshima, ya que principalmente estaba planeado de que fuera en un lugar deshabitado, o bueno, con poca gente, y no en una gran ciudad como fue Hiroshima. Como un dato curioso, Big Boy, creo que así se llamaba la bomba, estalló a 60 metros de altura antes de tocar el suelo. Y bueno, la segunda bomba atómica fue Little Boy, que bueno, esa sí llegó a tocar el suelo y de hecho fue peor que la de Big Boy porque al tocar el suelo directamente se observa todo el rastro de muerte, las sombras que hubieron en la explosión y las enfermedades que se desarrollaron a partir de la radiación. Ok, y para concluir, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, como consecuencias destacamos en cuanto a políticas, se divide Berlín en cuatro partes, una para cada potencia ganadora, es decir, una parte para Inglaterra, otra para Francia, otra para la URSS, y se crea el famoso muro de Berlín. Se crea la ONU para tomar decisiones acerca de si alguien pretende volver a invadir o volver a hacer un evento de esa magnitud, pues detenerlo. Se crea también este concepto de los derechos humanos, de las justicias sociales, de evitar el genocidio, etc. Y consecuencias económicas, me parece que todavía hasta 1994, 96 creo, Alemania terminó de pagar su deuda, me parece, y en 1991 se cae el muro de Berlín, ¿no? Creo, no estoy correcto, no estoy seguro de ese dato, pero ya tiempo después se puede eliminar se cae el muro de Berlín. Bueno, también después de que se termina la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y empieza el auge de nivel económico de Estados Unidos y también nada más. Y si pueden leer hacia la postra de Nietzsche, está bueno. Bueno, ahí según yo tengo entendido que ahí están los conceptos de hombre, y de ahí también, bueno, como el concepto. Sí, ¿de dónde salió todo esto? Ok, ya para terminar, en términos de lo que fue la guerra, la principal consecuencia fue el desarrollo de nuevas armas. Como ya comenté antes, y otros de mis compañeros que han argumentado, inclusive dieron opiniones acerca de las invenciones, la principal arma más poderosa que fue diseñada fue la bomba atómica, pero en Alemania la más poderosa que se pudo crear en ese momento fue el rifle AK-47. Creo que todo el mundo toca eso por Es soviético. ¿Qué cosa? Es soviético. En el que vive Estados Unidos ¿De qué habla? normalmente. Que la creación de la arma más poderosa de Alemania fue Normalmente el siempre puede llevar AK-47. ese tipo de armas. Pero es soviético. Más fácil de elaborar. ¿Verdad? y más práctica. Pues está bien. También hubo problemas económicos después de esto, ya Es que histórico, se llama. al haber tanta guerra, todo eso, lo que fueron las potencias terminaron siendo más afectadas de lo que se esperaba. Japón también tuvo bastantes represalias al respecto
del final de la guerra con unos tratados, aparte de las muertes que sufrió. Alemania ya sabemos que se dividió en partes. La URSS también tuvo bastantes problemas porque, bueno, de ahí surge la Guerra Fría, la cual, pues bueno, es principalmente para tratar de recuperar el dinero que perdieron al respecto de la guerra. Y creo que eso sería lo más relevante. Muchas gracias. Ok, un aplauso por favor pues ahora van las conclusiones. Las conclusiones. Chicos, les agradezco mucho su presencia en esta mesa redonda. Antes que nada, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, una participación, un reclamo. Por favor. Bueno, yo quiero comentar el asombro que tengo que historia invita a matemáticas. Que el doctor Eras comparta esta información o este evento con todos nosotros y las demás especialidades. La verdad, ¿cómo le llamaría el maestro Isaac a la obra? La Segunda Guerra Mundial contada a través del maestro Eric y apoyada con el prólogo del doctor Eras. Esa sería la conclusión de este evento. Y la verdad, felicitar a la señorita maestra que con su escaso segundo semestre está participando como si fuera ya egresada. Y igual los compañeros que estamos aquí, igual somos ya avanzados, ¿no? Creo que ya somos graduados. Qué bueno, me da gusto porque hay entusiasmo, hay conocimiento, hay participación, hay don de ser maestro, docente. Y qué bueno, la verdad, mis respetos para todo el grupo, para todos los asistentes, el maestro también, que realmente las aportaciones que hacen, digo, ya no me dejaron hablar de historia, ya todo lo platicaron. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la historia y las matemáticas siempre van de la mano, siempre van de la mano, y son interesantes. Y la invitación que alguien por ahí nos hizo a matemáticas, se la tomo. Porque realmente cuando hacemos eventos matemáticos, luego como que el alumno se espanta. No, ¿por qué? Las matemáticas son amigables, son dulces, son interesantes. Claro, hay matemática abstracta, que está un poquito más compleja, y la matemática aplicativa. Bueno, diría más, pero tengo clase a las 10:20. Gracias. Bueno, nuevamente pues quisiera agradecer su participación. Y es muy importante porque quienes hemos estado en secundaria sabemos que a veces no van maestros de historia y le dicen, ¿qué creen? Les toca cuidar al grupo de historia que están viendo la Segunda Guerra Mundial, y llega un maestro de matemáticas y, pues, ¿qué les digo, no? O sea, es importante que este tipo de temas pues, se conozcan, se vayan discutiendo. Pero también otro punto que yo creo que es importante es que veamos, y porque también los chicos de secundaria pues van a ir absorbiendo mucho de la información que a veces llega, y a veces es información errónea. Por ejemplo, si nos ponemos a ver el tipo de películas que salen sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son siempre los buenos? Los norteamericanos, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, cuántos norteamericanos fallecieron durante este conflicto bélico, fueron alrededor de 300,000 norteamericanos. ¿Cuántos soviéticos fallecieron en la Segunda Guerra Mundial? Entre 18 y 20 millones, o sea, ahí sería cosa de ver quiénes fueron realmente los que sufrieron más
la situación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos alemanes? 3,5 millones. O sea, de repente, o esto de la bomba atómica, ¿cómo perjudicó a Alemania? ¿Tenía acaso realmente lanzar o era una demostración de poder de qué armas ya se tenían, contaban los norteamericanos, para que el mundo lo supiera y poder dar este mundo bipolar que va a comenzar a partir del término de la Segunda Guerra Mundial? Creo que son temas muy interesantes, qué bueno, y como les digo, ojalá y también en algún evento nos inviten, porque también la historia, la matemática, pues tiene historia. Y el hecho de que, por ejemplo, lo que ustedes están enseñando o van a enseñarle a sus chicos, pues es la historia de la matemática, porque no surgió, o un día antes no se pudieron a ver qué había, sino estuvieron estudiando lo que alguien ya escribió, y eso es historia. Ojalá y también podamos compartir con ustedes y nos inviten también el compañero de español, igual el de español. Muchas gracias, perdón por no haberlo mencionado, pero ojalá y también nos puedan invitar a algún evento. Gracias. Pues yo, bueno, como bien lo mencionó el profesor, seré el segundo. Sí. Mis compañeros también. Solo tenemos 2 compañeros de sexto. Pero he de decir que cuando inicié este proyecto, y esto rápido para terminar, para que se puedan ir, cuando comencé este proyecto, hubo muchos comentarios. 5 minutos más ahorita. No vas a poder, ¿por qué si son de segundo? ¿Por qué si son de matemáticas? ¿Qué tienen las matemáticas que ver? Y yo he de decir que todos los que están en esta mesa, en este momento con lo que han hecho, yo estoy muy orgullosa de cada uno de ellos, porque han demostrado todo lo contrario. Porque yo sé muy bien que un semestre, una licenciatura, una especialidad no determina lo que uno puede hacer. Tengan en mente, compañeros docentes en formación, que su licenciatura, su semestre, su especialidad, si ya en un momento alguno venga de otra licenciatura o bueno, en otra universidad, tengan en cuenta que eso no los define. Los define lo que ustedes crean, sus capacidades. ¿Sí? Yo les agradezco mucho por su atención y por favor, profesor, por favor. Por eso voy para allá. Yo soy ya de los últimos de los muecanos. Pregunten ustedes a los profesores. Yo vengo desde la época de Fresno, de la escuela, desde la huelga que hicimos en 76. Y conozco la escuela desde entonces. Me incorporé como profesor terminando la escuela, empecé en cursos intensivos, y de hecho nunca he perdido la liga, excepto algún tiempo, por X motivo. Pero yo les puedo decir, sinceramente, no sé, pregúntenle a sus profesores, yo nunca había visto que los estudiantes organizaran un evento de esta calidad. Nunca. Y esto, yo quise tomar la palabra nomás para comentarles con nuestros estudiantes de historia. Decimos, esto es resultado de la auto-eco-organización. Yo les digo ahora a mis estudiantes, vamos a auto-eco-organizarnos para aprender. Separamos, ponemos auto, que es el yo, le ponemos una virgulilla para ver que hay un vínculo completo con el oikos, con los otros, y otra virgulilla para organizarlos, de manera de resolver la complejidad. Este evento de hoy es el ejemplo más claro de la auto-eco-organización. Ustedes pueden llegar tan lejos. Fíjense, los compañeros de historia lo saben, porque vino la subsecretaria de Educación Superior, la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez. Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando tomo por primera vez la clase, ¿no?
Debemos de trabajar para ser alumnos excelentes y ojalá que de aquí salga el próximo o la próxima secretaria de Educación. Cuando yo le di clase al grupo de la doctora Noemí, todos se rieron, menos dos. Ella y otra estudiante que ahora es maestra de aquí de la escuela. Fíjense, ya tenemos una subsecretaria egresada de aquí, de la escuela, compañera de ustedes, que se vino a sentar con toda la humildad en el salón donde tomó clase. Y cuando pasó a la coordinación, dijo, me quiero tomar una foto con mis maestros, el maestro Fortín y todos los que estábamos ahí en la coordinación. También tenemos otro egresado muy importante, el maestro Eugenio López López, el director de NUPA. Es egresado de Ciencias Sociales. No sé si te tocó darle clase, Eric. Tú todavía no estabas. Pero ustedes pueden llegar tan lejos hasta donde quieran. Eso es muy importante. Yo nada más quería felicitarlos realmente, porque lo hicieron como todos unos profesionales. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, tengan un excelente día. Les agradezco mucho su participación. Gracias.